Es importante analizar lo que ha intentado hacer Javier Milei para intentar encontrar aliados en el exterior. Hemos visto que ha viajado por muchos países, vimos la visita incluso de Elon Musk a Argentina y cómo ha tratado de conectarse con, digamos, esta élite de Silicon Valley para traer tecnología y traer inversión al país. También entendiendo la relación con China y los compromisos que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, cómo analizar la forma en la que el gobierno de Milei está manejando todos estos asuntos. Efectivamente. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Primero, el acuerdo con el fondo estaba congelado. Sin embargo, una vez que toma posesión Milei y empiezan a aplicar las medidas de política y hicieron esto que te estoy hablando, que dijimos antes, de recorte del gasto fiscal y superávit fiscal, inmediatamente lograron renovar el acuerdo con el Fondo Monetario en un fin de semana. Entonces, ahora Milei, pues cada vez que se consigue con la señora del Fondo Monetario, con la primera a bordo y con la segunda a bordo, pues eso es besos y abrazos. Eso fue lo primero que logró. En segundo lugar, como tú me decías, la relación con China, es que claro, fíjate, él lo ha dicho claramente, una cosa son los países y una cosa son los individuos, porque hay una paradoja. Si uno no entiende esto, si hay una paradoja, porque por un lado, Argentina produce la soja, es el primer país productor de soja del mundo, y China es el primer país consumidor de soja. Entonces tú dices, bueno, ahí hay una simbiosis perfecta entre un país que produce lo que estos consumen y viceversa. Pero entonces Milei dice, yo no le voy a prohibir, como yo soy liberal, yo no le voy a permitir a que los ciudadanos argentinos comercien con quien ellos quieran. Y tú eres productor de soja y tú puedes venderle soja a quien tú desees, o sea, a quien más te convenga. Ahora, ideológicamente, él dice, obviamente, China es un país comunista y nosotros somos liberales, entonces están en las antípodas de la teoría ideológica, ¿no? Entonces él por eso dice, bueno, nosotros no somos amigos ni somos aliados de China, pero como liberales, cualquier ciudadano argentino que quiera sembrar, primero que decide qué quiere sembrar, si quiere sembrar soja o que quiera sembrar, y después decide a quién se lo quiere vender. Entonces así se ha resuelto este tema de China, o sea, pero además que China tiene, pero en términos políticos, China tiene una base en la Patagonia, una base que era secreta, que ni siquiera dejaban que entraran los funcionarios. Ahora los funcionarios fueron y hablaron y vieron qué era lo que había, porque por un lado ellos decían que era una base de investigación, otra gente decía que era una base militar. Eso también se tiene que resolver. Y bueno, entonces está también ese aspecto político de la relación con China. En general, yo he escuchado también las críticas a los viajes. Dicen que es que Milei viaja mucho. Bueno, viaja mucho, pero es que le está poniendo a Argentina en un primer lugar. Es decir, por ejemplo, el penúltimo viaje, porque ayer estaba en la República Checa y antes estaba en España, en uno de los múltiples viajes que hizo España, cuando estuvo en el G7, Argentina no es un miembro del G7, lo invitaron porque Milei, ahorita es un personaje muy importante y estando en el G7, bueno, se robó el show. O sea, estamos hablando de que ahí estaba el canciller alemán, estaban los de Japón, estaba Inglaterra, Francia, estaba el Papa por primera vez invitado al G7 y estaba el presidente de los Estados Unidos. Y sin embargo la estrella fue Javier Milei. Primero porque, bueno, de nuevo, él aprovechó el hecho de que se lleva muy bien con Giorgia Meloni. Después también aprovechó obviamente la cercanía con el Papa, con quien también tiene diferencias ideológicas, pero él ha sabido tender puentes. El Papa le hizo un chiste la primera vez que se vieron y bueno, aprovechan el hecho de que los dos son argentinos. Entonces, y después entonces, como te digo, o sea, Biden, que podría haber sido el más importante, pues no, paradójicamente el más importante fue el presidente de Argentina, porque es que hay una cosa que uno tiene que recordar, que es que uno siempre piensa que el país de uno es muy importante. Los argentinos también piensan que Argentina es lo máximo, y resulta que no. O sea, por ejemplo eso, en el G7 Argentina no tenía por qué haber estado. Milei logró que estuviera, y Milei ha logrado, como dices tú, que la gente de Silicon Valley se preocupe por Argentina, y ha ido a Estados Unidos, ha dado conferencias. Fue a Davos. Todo empezó con el viaje a Davos, donde dio una conferencia donde le dijo, también así como le habló, la gente pensó que iba a ser complaciente y no, él le dijo las verdades a la gente y le dijo que el capitalismo está en peligro, el capitalismo como idea, como estructura, como sistema de producción, digamos.
y bueno, que había que defenderlo, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, ha sido invitado recurrente y ha puesto a Argentina en las primeras planas salió en la portada de la revista Times. Solamente 10 argentinos habían salido en la portada de la revista Times. Obviamente, uno era Perón, otro era el Che Guevara, el Papa y Messi. Lo que pasa es que creo que hay alguien que salió 2 veces. No sé si fue Messi 2 veces o el Papa 2 veces. Entonces, esos son los 10 argentinos que han salido en la revista Times. Entonces, si yo fuera argentino no criticaría a Milei por estar viajando. Además que el hecho de que esté viajando no significa que ha dejado de gobernar. Él ha delegado en sus ministros. Justamente recuerdo que estaba de viaje en Israel cuando hubo el primer problema con la ley Bases, y él, estando allá en Israel, dio la orden de que pararan la ley Bases, y eso se paralizó hasta que, bueno, por fin salió, y la ley Bases tomó 6 meses, y eso también es lo que ha hecho que el crecimiento no ha sido tan acelerado como se esperaba. Obviamente Milei es un ser humano y tiene defectos como todos, pero yo creo que el viajar no es uno de ellos. Él dice que aparentemente no le gusta viajar. Entiendo que al principio viajaba en clase, o sea, viajaba en aviones comerciales y se reunía con la gente, pero por razones de seguridad le dijeron, no solo por el problema de, claro, un presidente en un avión pone en peligro no solo su vida, sino también toda la vida de los que están viajando. Entonces, ahora tiene que viajar en el avión presidencial, pero yo no veo nada de malo en que Milei esté poniendo de nuevo a Argentina en una primera plana a nivel mundial. Y entendiendo la situación económica que tiene Argentina, entendiendo por otro lado o recopilando las críticas que suele tener Javier Milei con respecto a que todas estas medidas económicas son un experimento del que no se sabe cuáles puedan ser los resultados, básicamente, ¿está preparada la Argentina? ¿Puede sostener el impacto de estas medidas? ¿Cuánto tiempo esto puede tardar, a pesar de que los plazos pues no se pueden definir concretamente? Bueno, es que yo diría que es al revés. No es un experimento, lo que pasa es que nunca se había aplicado. Como te decía yo en la primera segmento, en la primera pregunta, es aplicando la teoría económica de manual y de librito, y está resultando tal cual como dice la teoría. O sea, este es un triunfo de la teoría económica, está resultando tal cual como es. Ahora, el tema de los tiempos, bueno, depende de nuevo porque hay una parte que es la política. Él dice, no es que la política no me acompañe, sino que la política me sabotea. Entonces, por ejemplo, la ley Bases, que tenía que haberse aprobado hace mucho tiempo, pues tomó 6 meses en aprobarse, y entonces eso va a ir retrasando, porque obviamente ya se logró el control de la inflación. Ahora el segundo paso es el saneamiento del balance del Banco Central para eventualmente, entonces, ellos le llaman levantar el cepo, es liberar el tipo de cambio. Y ellos dicen que no van a dolarizar, que va a haber libre competencia de moneda. Entonces tú vas a poder decidir si quieres cobrar en pesos, en dólares, en yuanes, en lo que tú quieras, en la moneda que tú quieras. Ese es el siguiente paso. Pero para que haya realmente crecimiento, eso detiene la caída. Pero para que haya realmente crecimiento tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber un marco institucional que facilite la inversión. Un poco lo que yo estaba diciendo, que tú puedas decidir si quieres sembrar, qué quieres sembrar, a quién le quieres vender. Y entonces para eso hay que desmontar 20 años de regulaciones, y eso es lo que se va a lograr ahorita en un primer paso con la ley Bases, pero él dice que tiene otras reformas listas para, una vez que haya unas elecciones legislativas el año que viene y hay un cambio en el Congreso, que él pueda tener mayoría, porque ahorita no la tiene, entonces podrá, las leyes se le aprobarán más rápidamente, y eso le permitirá que entonces realmente haya crecimiento. Ahora, en economía, o sea, tú dices, Argentina está preparada, pero es que en economía uno siempre tiene que ver las cosas en términos de alternativa. Es decir, si no se hubiera hecho lo que se hizo, ¿cómo estaría la economía? Evidentemente, si no se hubiera resuelto, o sea, la inflación todavía es altísima, es 50% anual, eso es muchísimo. Bueno, no aquí en Venezuela, pero en el resto del mundo es muchísimo. Pero si no se hubiera hecho, hubieran ido a una hiperinflación. Es más, Milei dice que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron, el gobierno hubiera colapsado y a lo mejor hubiera caído el gobierno, y quién sabe qué hubiera pasado. Entonces,
la Argentina, lo que no creo que estaba preparada para que no se hiciera nada. La recuperación va a ser más temprano que tarde, pero obviamente hay que esperar. Y de nuevo, o sea, si no se hubieran tomado las medidas adecuadas, la cosa hubiera estado mucho peor. Bueno, seguiremos muy atentos a la situación en Argentina, a todas las medidas que ha implementado el gobierno de Javier Milei y, por supuesto, a la situación política del país, como país de nuestra región, que pues nos interesa en este análisis de cada tarde en Brújula Internacional. Yo le quiero agradecer, señor José, por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, encantado. Un placer saludarte a ti y a tu audiencia. Igualmente para nosotros. Conversábamos, amigos, con el profesor José